Se define la carrera al Senado por el estado de Arizona. El demócrata Mark Kelly se anota una gran victoria para el Partido Demócrata. La lucha por el control del Senado se pone candente. Impresionante persecución termina dentro de un centro de cuidado infantil. Un sospechoso pone en peligro a varios niños. La tormenta Nicole continúa su paso. Ahora amenaza el noreste del país y miles de personas en peligro de quedarse sin servicio eléctrico. Detienen a mujeres que traficaban droga en pelucas y extensiones de cabello. Una nueva modalidad de pasar cocaína. Así iniciamos el noticiero. Cierre de edición. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Cierre de edición. Les saluda Abel Álvarez. Y fíjense, vamos a comenzar de esta manera. Iniciamos con la carrera al Senado de los Estados Unidos. En el estado de Arizona, hace unos momentos, el candidato demócrata Mark Kelly venció a su rival republicano Blake Masters, propinando un duro golpe a las aspiraciones republicanas. Con este resultado, ambos partidos tienen 49 senadores electos y la contienda se decidirá con lo que pase en los estados de Nevada y Georgia. De esta manera, Mark Kelly mantiene su puesto como senador por Arizona. Los demócratas necesitan 50 senadores para mantener el control del Senado y los republicanos 51. Y tenemos novedades desde Los Ángeles, California. En la carrera por alcaldía de la ciudad, después de 3 días de conteo, por primera vez la candidata Karen Bass se pone por encima de su rival Rick Caruso. Por ahora se pone a la delantera con menos del 1%. Sin embargo, los resultados no son definitivos, ya que solo se han contabilizado el 62% de los votos. Y el expresidente Donald Trump demanda al comité que investiga los ataques del 6 de enero al Capitolio. De esta manera busca bloquear la orden que tiene para comparecer ante este comité que lo citó a testificar este 15 de noviembre. El mismo día que tiene planeado hacer un gran anuncio desde Mar-a-Lago. La demanda dice que mientras Trump ha aceptado dar su testimonio y presentar pruebas, ningún presidente ha sido obligado a hacerlo. Y ahora bien, sale a la luz el estremecedor video de una persecución policial que terminó en el lugar menos pensado y que dejó a varios niños traumatizados por el susto. Vamos con María Teresa Sarabia, que tiene la información del escalofriante incidente. La policía de la ciudad de Warren, en Ohio, reveló el video de los impactantes momentos de terror que vivieron varios niños y sus cuidadoras en una guardería cuando un presunto delincuente irrumpió junto a varios oficiales que lo perseguían. El dramático incidente, grabado por las cámaras corporales de los agentes, se desató luego de que el hombre identificado como Lamar Mitchell, de 39 años, intentara huir en su vehículo al ordenarle detenerse por ser buscado por un delito de asalto agravado. El sujeto aceleró y luego de una breve persecución se estrelló, bajó del auto y al intentar escapar corriendo llegó a la guardería y jardín de niños Precious Times. Trató de meterse por la parte trasera y al forcejear con los agentes que intentaban abrir la puerta, les apuntó con su mano como si fuera un arma, diciéndoles que iba a disparar. Luego corrió al interior del plantel, al mismo tiempo que un uniformado intentó neutralizarlo con su pistola eléctrica, pero falló. Después se metió en el salón donde estaban los pequeños, que asustados comenzaron a llorar por los gritos de los policías que lo sometieron y lo arrestaron, lo que aprovechó el personal de la guardería para sacar a los traumatizados menores del aula. Una mujer que tiene 2 niños en el centro infantil y declinó ser identificada, dijo que lloró al ver el video porque fue horrible escuchar llorar a los pequeños. Agregó que su hijo de 18 meses estaba en el salón cuando el hombre irrumpió y puede ser visto en las imágenes cuando una empleada lo saca corriendo. Y a su niña de 4 años que estaba en el aula contigua, pero que está traumatizada por lo ocurrido. El detenido tiene un largo historial criminal. Había sido arrestado varias veces por robo, agresiones, amenazas y violaciones de su libertad condicional. Ahora enfrentará 13 cargos, además del presunto crimen por el que era buscado. Los hechos ocurrieron el 2 de noviembre pasado, pero el video acaba de revelarse por el Departamento de Policía de la ciudad de Warren. María Teresa Sarabia, Noticias, Estrella TV. Óigame, y la situación en Twitter empeora día con día y un enorme problema obligó a Elon Musk a suspender el pago de verificación. La decisión se debe a que la farmacéutica Eli Lilly se desplomó un 4% en la bolsa al anunciar que la insulina
sería gratis. Pero en realidad el tuit fue de uno de los muchos impostores que han ingresado a cuentas de compañías y celebridades, como el falso LeBron James verificado que pidió irse de los Lakers de Los Ángeles. Nicole sigue causando estragos por donde pasa. Ahora en Nueva York, donde sus remanentes causan fuertes lluvias y poderosos vientos que tienen a la gente temerosa de que ocurra una tragedia. Vamos con Ángela González, que tiene los detalles de lo que está pasando en la ciudad. Lluvias generalizadas de hasta 3 pulgadas, ráfagas de viento de hasta 50 millas por hora y posibles tornados en el área de Nueva York tienen en aviso a los residentes a medida que van llegando los restos del huracán Nicole, ahora degradado a depresión, pero que se combina con otro frente. No sé si se acuerda octubre del pasado año, cuando los subways, casas, estaba lleno de agua. Entonces, hay partes de New York que sí están más vulnerables que otros. Este es el tercer sistema de este tipo en la cuenca del Atlántico y las inundaciones repentinas o daños causados por el viento han obligado a las autoridades a emitir una alerta por cortes de electricidad y a activar un plan por inundaciones repentinas y de limpieza de ser necesario. Estragos por tormentas es algo que los neoyorquinos están viviendo con más frecuencia. Yo creo que sí, porque como todo está cambiándose, eso ya el global warming ya está aquí. Ya. Nicole causó al menos 3 muertes a su paso, por lo que piden precaución y no tocar ningún cable de las líneas de electricidad. Trabajadores que reparten comidas como Roberto se arriesgan en las calles. Pero ¿qué vamos a hacer ese trabajo? Las inundaciones que trae Nicole son más severas y destructivas que otras tormentas similares debido al derretimiento del hielo en el planeta por el cambio climático y que permiten la entrada masiva del agua por las zonas costeras. Esto según científicos de la Universidad de Princeton. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Bueno, mientras tanto, un dron captó la devastación que dejó el paso de Nicole por la costa de la Florida. Decenas de casas, hoteles y condominios sufrieron cuantiosos daños y otras colapsaron por la fuerza del huracán categoría 1, que luego se degradó a tormenta tropical. También causó al menos 5 muertes. Solo en el condado Volusia, 24 estructuras fueron declaradas inhabitables por las autoridades. Autoridades de Tijuana planean colocar retenes para revisar documentos antes de que la gente llegue al cruce de San Isidro. La propuesta ha generado una gran polémica. Vamos con Vicente Calderón, que está en esa ciudad fronteriza, con el reporte. Autoridades de Tijuana anunciaron filtros de revisión en las inmediaciones de la garita de San Isidro, con policías municipales, la Guardia Nacional y agentes de migración mexicanos. Sin embargo, hay grupos que cuestionan la legalidad de esos retenes, presentados como un plan piloto para agilizar los cruces fronterizos. Las autoridades mexicanas no tienen por qué funcionar como un filtro o como un elemento de contención de estas personas que están en su derecho de acercarse a la frontera y solicitar asilo. Soraya Vázquez, de Al Otro Lado, considera que no está muy claro cómo funcionarían. Si están pensando en revisar, por ejemplo, documentación migratoria, pues es algo que sería anticonstitucional. La idea de colocar vigilancia en las cercanías de las garitas fue promovida hace meses por el cónsul de Estados Unidos en Tijuana. Estamos buscando la balanza, ¿verdad?, de ese flujo eficiente y rápida. Por esos días crecía el número de extranjeros que se forman como turistas sin tener visa y al llegar a la caseta de inspección reclaman asilo. Personas de Rusia que intenten cruzar los Estados Unidos en una manera irregular, que causa un poco de caos. Entonces los inspectores de aduana norteamericana se apostaron en el límite territorial para impedir que gente sin documentos llegara a territorio estadounidense. Otros grupos ya habían rechazado la propuesta. Lo feo es que quieran poner un checkpoint, un punto de revisión y que lo pongamos nosotros. O sea, qué vergüenza, de veras. Quienes favorecen este plan aseguran que la reubicación de los agentes reducirá los tiempos de espera, pero los opositores ya consideran acciones legales y otros protestas en las garitas. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV. Y con júbilo recibió la comunidad salvadoreña la extensión por 18 meses más del estatus de protección temporal, que viene a despejar las dudas en las cuales vivían los casi 200,000 salvadoreños que viven en Estados Unidos bajo este programa. Desde El Salvador, Walter Peñate nos cuenta más detalles. El anuncio de la extensión del TPS les cayó como anillo al dedo a los familiares de salvadoreños en Estados Unidos. Aquí,
La población se regocija que sus parientes estarán seguros un año y medio más en la nación norteamericana para cumplir sus sueños. Bastante favorable, pues, porque en realidad hay muchos compatriotas, muchos hermanos allá que dependen mucho de eso, pues sus trabajos, su estabilidad. Pues si les da más, pues, gente que está allá lo necesita. Los beneficiarios son elegibles para permanecer en Estados Unidos y no pueden ser expulsados. Están autorizados para trabajar siempre que continúen manteniendo su tarjeta, consigna el documento del Departamento de Seguridad Nacional. Después de 22 años que nuestros compatriotas han dado toda su fuerza de trabajo, creando un Estados Unidos muy próspero. Este reconocimiento que le hacen al gobierno de Estados Unidos a nuestros trabajadores es digno de celebrar. Los salvadoreños beneficiados con el TPS que viven en Estados Unidos estaban entre la espada y la pared, ya que el beneficio finalizaba el 31 de diciembre. Este es un aliciente y es muy bueno, pero todo el tiempo que ellos tienen luchando no es prórroga. Han pedido un estatus permanente y se lo merecen. Con la extensión dada por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos para todos los beneficiarios del TPS hasta junio del 2024, cerca de 200,000 salvadoreños podrán seguir trabajando de forma regular y ayudando también a sus familias que viven en el país. Desde El Salvador, Walter Peñate, Noticias Estrella TV. No se vayan, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, decenas de veteranos que fueron deportados a Tijuana solo tienen un sueño. Hablamos con ellos. Aceleran los preparativos para el Día de la Patrona de los Mexicanos, sobre todo los comerciantes. Y volvemos al aire con esto. Hay muchos veteranos del Ejército de Estados Unidos viviendo en Tijuana. Fueron deportados y le confesaron a nuestra corresponsal Yolanda Morales que en lo único que piensan es en poder volver a este país. Vamos a verlo. Es 11 de noviembre, Día de los Veteranos, y Héctor López no puede conmemorar este día en el país que sirvió como soldado. Nació en Michoacán. A los 5 años ingresó a Estados Unidos con sus padres. Se enroló en las Fuerzas Armadas, cometió un delito y fue deportado, dejando atrás su vida y su familia. Cuando iba saliendo de la prisión le dije a mi hijo y mi hija, sí, ya voy para la casa, y nunca llegué. Y eso era más de 16 años, ya pasan 16 años. Héctor ha trabajado intensamente en los últimos años para ayudar a otros veteranos deportados como a Luis Guillins, este hombre que nació en 1959 y fue deportado hace 17 años. La vida en Tijuana no ha sido fácil. Trabaja en un taller automotriz y gana poco dinero. Es duro. Yo no sé cómo sobrevive la gente aquí, pero yo lo que gano aquí no se hace. Apenas lo hago. Ya me quiero ir donde de verdad pertenezco. Se calcula que en Tijuana hay más de 30 veteranos deportados que esperan poder regresar a Estados Unidos bajo el gobierno de Joe Biden. El día de hoy, algunos con sus uniformes se presentaron a conmemorar el Día de los Veteranos en la frontera entre ambos países. Lo botan aquí, uno tiene que encontrar a ver dónde va a quedar porque le quitan todo. Desde el sur de la frontera, estos hombres que sirvieron a las Fuerzas Armadas estadounidenses esperan algún día poder regresar a la que consideran su casa y rinden honores a todos los veteranos en esta fecha. Tanto Héctor como Luis y este grupo de exmilitares esperan que este sea el último día de los veteranos que conmemoran en México y no en Estados Unidos. En Tijuana, México, Yolanda Morales, Noticiero Estrella TV. Y de regreso en Estados Unidos, vamos a Nueva York porque buscan al responsable de un brutal ataque contra una empleada del metro. La mujer de 46 años de edad realizaba su labor de limpieza cuando el sujeto la golpeó en el rostro con un tubo sin motivo alguno. Compañeros de la víctima persiguieron al delincuente, quien logró escapar al subirse a un tren. No se vayan, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, comerciantes tienen todo listo para hacer su agosto en uno de los días más grandes para los feligreses mexicanos. Y tiene que ver la nueva idea de los narcotraficantes para cruzar droga por los aeropuertos.
Gracias por seguir en sintonía de Cierre de Edición. Mire, con rosarios, veladoras y todo tipo de artículos religiosos, los vendedores ya están listos en los alrededores de la Basílica de Guadalupe para recibir a millones de feligreses. Víctor Blázquez está en la Ciudad de México con los detalles. Aquí están, radiantes, espectaculares. Así lucen las imágenes de la Virgen de Guadalupe que ya esperan a los peregrinos a un mes de festejar su día. Cuestión económica nos vamos recuperando, afortunadamente. En inmediaciones de la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México, los comerciantes prácticamente ya están listos para la llegada de millones de fieles a la morenita del Tepeyac. En los comercios esperan que la guadalupana les haga el milagro de incrementar las ventas. Desde agosto, septiembre a pedir pedidos, mercancía para embodegar y llegar a diciembre ya preparados. Ya hoy vemos la luz, afortunadamente, y con muchísima gente, por supuesto. Veladuras, rosarios, cuadros y estampitas sobresalen en gusto y cantidad porque el 12 de diciembre está próximo. Ella es Luz, comienza a vender en la calle su mercancía, dice, con facilidad. Pues la verdad es que me ha ido muy bien, mi primer día, y he vendido más o menos. Una chava se llevó 20 piezas. Aquí va Rosa María, a paso lento pero muy firme. Para evitar los tumultos prefirió venir hoy a darle las gracias a la guadalupana por el milagro recibido. Infinitamente agradecida, con sentimientos encontrados, pero aquí estamos ya de pie. ¿Qué le va a decir? Pues agradecerle eso, que me dio la oportunidad de estar nuevamente de pie junto a mi familia. Fue una operación un poquito difícil, pero ya estoy aquí de pie. El Templo Mariano en Ciudad de México es el segundo más visitado en todo el mundo, después del Vaticano. De acuerdo a datos históricos, este año podrían llegar unas 14 millones de personas a festejar a la Reina de América el próximo 12 de diciembre, lo que abre una esperanza para una recuperación económica en esta zona. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. Ahora miren esto, el ingenio de los narcotraficantes es sorprendente. Ahora idearon una nueva táctica para cruzar droga en los aeropuertos de las ciudades más importantes de Colombia. Vamos con Carolina Gómez, que está en Bogotá y nos dice de qué se trata. Se ve, doña Yuley, que llevas algo ahí. Bueno, voy a reventarlo. Narcopelucas, el último grito de la moda de los carteles en Colombia. La nueva modalidad que descubrieron los policías antinarcóticos en los aeropuertos internacionales que sirven a ciudades como Medellín y Cali y que prende las alarmas de las autoridades sobre el más reciente método de tráfico de alcaloides en el país. Mediante perfilación a pasajeros, logró la captura de 2 mujeres cuando pretendían sacar 2 kilos de cocaína camuflados en extensiones de cabellos con destino a Europa. Específicamente a Madrid, España. Mío negativo. El comportamiento de una de ellas causó la curiosidad de las autoridades, que le realizaron el seguimiento paso a paso por la terminal aérea, junto a su frondosa cabellera, hasta que deciden interceptarla. Se le realiza la entrevista a esta pasajera, preguntas de rutina, y en estas la señora responde de forma nerviosa y con demasiadas incoherencias. Lo que generó que terminaran en las cabinas de rayos X, que develaron el particular motivo que las mantuvo inquietas. Estas personas fueron conducidas voluntariamente a pasar por el body scan, donde se evidencia imágenes irregulares en sus cabelleras postizas, lo que determinó el hallazgo de esta sustancia. En ambas mujeres se encontraron varias cápsulas envueltas en plástico negro que salieron no solo de las pelucas o extensiones postizas, sino de otras más grandes que tuvieron que ser extraídas por médicos de sus partes íntimas. En total fueron incautados 1.950 gramos de cocaína y las 2 mujeres tendrán que responder ante las autoridades judiciales por la droga encontrada en sus cuerpos, que las puede llevar varios años tras las rejas. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias, Estrella TV. Y nos quedamos en Colombia, donde torrenciales aguaceros causaron un desastre al desbordarse el río Cauca. Cientos de miles de residentes de 390 municipalidades fueron afectados por las inundaciones. Y desde la cumbre climática COP27 en Egipto, el presidente Gustavo Petro dijo que el país está siendo castigado por la peor temporada de lluvia de los últimos 40 años y advirtió que quizá se prolongará hasta el próximo abril. No se vayan, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, arqueólogos creen que están muy cerca de llegar a la tumba de una de las mujeres más famosas de la historia.
Óigame, cuando faltan solo 9 días para que arranque el Mundial de Fútbol, la euforia ya está desatada en Qatar. Cientos de jubilosos trabajadores indios y decenas de visitantes se volcaron a las calles de la capital Doha para vitorear a sus selecciones favoritas como Brasil, Argentina y Francia. El domingo 20 de noviembre, el partido entre el anfitrión Qatar y Ecuador abrirá el máximo evento del balompié mundial. Y descubren un túnel en Egipto que podría llevar a la tumba de la reina Cleopatra. El equipo de Kathleen Martínez, una arqueóloga de la Universidad de Santo Domingo, que tiene casi 20 años buscando el sepulcro, halló un subterráneo de 1.305 metros a una profundidad de 13 metros donde, entre otras cosas, había un enorme centro religioso con 3 santuarios y una colección de monedas. Con esto me despido. Soy Abel Álvarez. Gracias por informarse con cierre de edición y que tengan un buen fin de semana.